Hola, quiero darles la bienvenida a este segundo capítulo de este programa que se llama Cuidando con el Alma, un espacio de la estrategia Apoyar es Cuidar del Laboratorio Voidor, dirigido a todas las personas, particularmente las familias que hacen labores de cuidado de personas enfermas en el territorio nacional. En este segundo capítulo nos acompaña una persona muy especial, la doctora Silvia Camila Galvis, psicóloga, magíster en psicología con énfasis en salud y actualmente candidata al doctorado en salud pública. Y también nos sigue acompañando Diana, a quien conocimos en el primer capítulo, pero a quien quiero pedirle que se vuelva a presentar para quienes todavía no han tenido la oportunidad de conocerla. Diana, bienvenida. Gracias, Germán, nuevamente por este espacio. Silvia, un gusto conocerte. Bueno, yo soy Diana Vargas y pues digamos para dar un poco de contexto, mi mamita tiene 70 años, soy su cuidadora, ella tiene diabetes hace 15 años y pues por causa de esta enfermedad, hace 3 años también digamos que tiene insuficiencia renal y tiene una herida en el pie que le dificulta su movilidad, entonces es pues una labor de cuidado como permanente, sobre todo por este tema de la movilidad. Mira que también tienes un hijo, ¿verdad? Sí, mi hijo tiene 8 años. Gracias, Germán. Bienvenida nuevamente a este espacio. Silvia, te damos también la bienvenida. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y por dedicarnos también todo tu conocimiento y tu experticia hoy en temas de salud mental, de bienestar emocional, que son muy importantes para el cuidador. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Mucho gusto, Diana. Bueno, esperamos que sea un espacio muy lindo. También muy feliz de estar con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar este espacio preguntándonos un poco por el corazón del cuidado, que son las emociones. Cuidar de otra persona no es solamente una labor de responsabilidades, tareas, recursos, tiempos. Es una labor que se vive a través de las emociones, unas emociones que muchas veces no son ni siquiera visibles. Queremos comenzar este diálogo por ahí, por hablar de emociones. Diana, ¿qué emociones vives cotidianamente? ¿Qué emociones vives circunstancialmente en esa tarea que has asumido de cuidar a tu mami? Bueno, pues yo creo que la labor de cuidado, pues sin duda es como un viaje de emociones inmenso y también vienen del día a día, es decir, cada día lo puede uno vivir con emociones muy diferentes, pero digamos particularmente creo que es como un viaje también entre emociones, como entre el orgullo y la esperanza también, como la satisfacción, pero también hay momentos como de inseguridades, miedos, incluso a veces también como emociones más fuertes como rabia, que pues en el día van fluctuando y dependen mucho de las circunstancias de cada día y de cada momento. Me asombra la cantidad de emociones que se mencionan solamente en una respuesta y además un poco que aparecen palabras muy claras, pero pienso que a veces incluso no es tan fácil para todos tener claro eso. Silvia, ¿por qué es tan importante para alguien que hace labores de cuidado tener conciencia de sus emociones, estar claro de qué es lo que está viviendo internamente? Bueno, esa es una pregunta muy bonita. Primero, agradecerte por compartirnos todas esas emociones. Y es muy bonita porque cuando nosotros como cuidadores nos ponemos en el rol, como que nos ponemos una capa de superhéroe, ¿no? Entonces, al ponernos una capa de superhéroe, sentimos que todo lo que tenemos que mostrar es positivo, que todo el tiempo tenemos que ser los salvadores de lo que sea y no nos permitimos, pues, fallar, porque entonces si sentimos o aceptamos que tenemos miedo o aceptamos que tenemos ira, entonces somos débiles, ¿no? La kriptonita del Superman. Entonces cuando tenemos esa capa salvadora necesitamos mostrarnos súper fuertes. Pero ¿qué pasa cuando el roble, que es este árbol súper fuerte, le llega un viento fuertísimo también? Se nos rompe y se nos rompe de la nada. Entonces cuando sembramos como todas esas raíces de yo lo puedo todo, yo soy capaz de todo, lo tengo todo bajo control, pues tenemos ese tronco del roble que en cualquier momento, como tú dices, puede ser una circunstancia mínima, pero te va a quebrar.
Entonces tener esta conciencia, que me encanta el término, conciencia de entender qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo o qué me está haciendo sentir esto, pues nos lleva incluso a entender que no siempre vamos a tener la solución o las herramientas y que necesitamos ayuda externa, ¿sí? O sea, la ayuda de otro para el cuidador es totalmente importante. Pero si uno cree que todo es positivo dentro de uno, que yo puedo con todo, sencillamente nos vamos quedando solos y al final pues nos vamos a quebrar. Entonces, ¿por qué es importante? Para prepararnos para un verdadero futuro en el que nos sentamos que somos capaces de todo, como cuando tenemos la capa de superhéroe. ¿Tienes que te pasa un poco eso en tu contexto, Diana? Como que la gente te mira diciendo, no, tú sí tienes que poder, tú eres la que se hizo responsable, tú tienes que ser fuerte todo el tiempo. Claro, yo siento que sí, incluso que una misma se pone también esa capa, que me parece muy bonito lo que dices, y no se permite como al exterior mostrarse débil. Pues también, digamos, siendo mamá con mi hijo, es muy difícil para mí como mostrar como esa debilidad, pues porque también uno siente la responsabilidad de estar como formando a alguien, y sí, también es muy difícil comunicar cuando uno se encuentra débil como a los demás familiares o a las otras personas que están alrededor de uno, y sobre todo con el cuidador también, porque pues ahí viene algo como también de cuidarlo de mi debilidad, si se puede decir así. Pensemos en qué importante es esto, qué importante es esta claridad que debemos tener de lo que vivimos emocionalmente cuando estamos a cargo de cuidar a otra persona. Qué importante es poderle dar un buen manejo a esas emociones. Dediquémosle un segundo segmento de este espacio a pensar en eso. Cuando hay muchas cosas por las cuales responder, es normal que nos visite la ansiedad, esta emoción de sentir que debemos anticipar todo y asegurar todas las cosas para que salgan bien. Y eso que le pasa a todos los seres humanos, le pasa particularmente a aquellos que hacen labores de cuidado por otras personas. Quiero preguntarte, Diana, ¿experimentas esto en tus días? Esto de tener que acostarte planeando, eso de tener que estar anticipando todo y en ese sentido sentirte un poco agobiada. Claro, Germán, sí, yo creo que, y lo hablábamos en el capítulo anterior también, pues uno está pensando todo el tiempo en qué está pendiente, en qué tiene que hacer. Entonces, desde la noche anterior, pues siempre estoy pensando, bueno, repitiéndome qué es lo que tengo que hacer, cuál es la rutina, qué es lo que está pendiente, las citas, los medicamentos, y sí, siento que sí afecta un poco como el sueño. Normalmente me desvelo, generalmente pensando en qué es lo que tengo que hacer al otro día. Ok, creo que es una situación común para muchos cuidadores, el tema de la ansiedad, el tema de cómo ayudar a que la cabeza descanse un poco de la carga del día. Porque es clave, ¿cómo manejar este tema de la ansiedad en la labor de cuidado, Silvia? Claro que sí, bueno, antes de hablar como cómo manejarlo, quisiera como que pudiéramos entenderlo, porque con lo que tú nos compartes, Diana, hay que comprender que hay demasiadas emociones dentro de esta capa que llamamos ansiedad, o dentro de este bowl de emociones que llamamos ansiedad. Entonces está una frustración por las expectativas que tienes. Un cuidador siempre está poniéndose por encima de otros porque hace parte de su estructura de personalidad. Entonces mi estructura de personalidad es poner el beneficio de otros por encima del propio, y cuando de pronto tú ves que eso no se está cumpliendo y ves a tu persona bajo cuidado que está mal, que está triste, pues te frustras. También está una empatía muy grande, entonces sientes el dolor de la otra persona, sientes el sufrimiento y lo quieres controlar. Entonces pasas de una empatía de yo sé lo que tú estás sintiendo a querer hacer algo para que esa persona esté mejor. Claro, pues yo creo que es la base del que hace cuidado, ¿no? Es como cómo ayuda a que esté bien. Exacto, esa es la empatía afectiva. Yo quiero que esté mejor, entonces me pongo a hacer cosas para hacerlo mejor y me convierto en controlador. Quiero controlar cada cosa para que todo salga bien y esta persona se restaure, ¿no? Entonces aquí hay algo muy bonito que quiero retomar, y es que en las emociones, cuando hablamos de las emociones del cuidador, no estamos hablando solamente de sus emociones, sino de las emociones de quien cuida y de las emociones de quienes están alrededor
pendientes de lo que tú estás haciendo y de tu labor. Entonces son muchas cargas que al final sientes como ese ahogo. La ansiedad no se manifiesta verbalmente, o sea, tú no dices como estoy ansioso, se manifiesta por tu cuerpo y en realidad todas las emociones. Entonces cuando empiezas a sentirte ahogado, cuando empiezas a sentir que ya estás muy cansado, que te pierdes en la memoria, la concentración, es cuando tú tienes que decir, hey, algo está sucediendo, no puedo con todo, quizás tengo que parar, preguntarme qué está pasando y el cuerpo te va a andar explicando, pero cuando no deberíamos esperar a llegar a como no puedo respirar, no sé qué hacer, estoy desorientado, o el llanto excesivo o la ira excesiva del rol que se nos rompe, sino ir pensando como, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Con esto sí puedo, con esto no puedo, o por qué me estoy sintiendo así, es por mí o por la otra persona. Reconocer que esa otra persona tiene emociones, ¿no? Y que si no se quiere restaurar, pues no es tan mi responsabilidad. Bueno, creo que además es una labor, esta como de decir, tengo que aceptar que esto está pasando, tengo que entender que hasta aquí llego. Y pienso mucho en muchas familias que ese tema se pone agudo por el tema de los recursos, ¿sí? Porque pues a veces no es solamente querer hacerlo, sino tener con qué. Y ahí la carga es un poco más fuerte, creo yo, ¿no? No sé cómo lo ves, Diana, digamos, a veces más fuerte es cuando lo que pasa es que no está el recurso para ayudar. Sí, Germán, yo creo que sumarle como a la enfermedad y a todos estos cuidados el tema de la capacidad para cuidar y pues también digamos como en el sistema de salud que vivimos es difícil y eso es una carga más también, pues estar pensando en todas las vueltas que uno tiene que hacer, que lo mencionábamos anteriormente. Pues sí es una carga y yo creo que este tema de los recursos sí es importante porque a veces, digamos, si el entorno cree que facilitando los recursos o haciendo un aporte económico, pues como que se zanja uno de la responsabilidad, pero la responsabilidad implica mucho más que eso. Sí, sí, a veces se oye un poco que es que como que aceptar suena a resignarse y creo que es un poco diferente, ¿o no, Silvia? Claro, claro, es decir, aceptar que estoy bajo el cuidado de esta persona no implica necesariamente que yo ya me abandoné a mí mismo, ¿no? Y en eso está precisamente cuando se asumen muchas responsabilidades. Si tú no delegas, es decir, uno como cuidador no va delegando, quién se encarga de las citas médicas, quién se encarga de tal cosa, yo me encargo de esto. En el caso de tu mamá, que me dices que tiene una discapacidad motora, pues obviamente quién se encarga de la fuerza, de bajar, de subir, es decir, se tienen que delegar bastantes, tanto al punto de tener un cuidador para varias cosas, ¿no? Porque la carga que tú empiezas a sentir es demasiada hasta el punto que sientes culpa por no querer hacer esa tarea. Sí, o sea, quieres abandonarla y sientes culpa por no querer hacerla, pero en realidad es tu cuerpo diciendo, no somos para tanto, no podemos tanto. O al menos no en este momento, ¿no? Esa cosa es un poco más transicional, esa es una cosa de momento. Y sí, efectivamente, hacer conciencia de todo este conjunto de emociones, me está dicho Silvia, este conjunto de emociones que se mezclan para producir esta sensación que es la ansiedad, tal vez sea una de las responsabilidades emocionales más importantes para un cuidador. ¿Sí? Y va de la mano de esto de poder decir, aquí necesito parar, y necesito hacerlo, y debo hacerlo para poder seguir adelante, a veces más circunstancialmente. Y claro, es mucho más difícil para algunos de nosotros, porque las mismas situaciones o tal vez los recursos del contexto son los que hacen que esa situación se ponga más difícil. Pero emocionalmente tenemos esa herramienta de asumir, de aceptar, de parar, de reconocerlo. Vamos a profundizar un poco más qué pasa cuando la situación se va al otro extremo, y para eso vamos a utilizar el siguiente segmento. Hemos venido entendiendo que una de las emociones que acompaña la labor del cuidador es la culpa. A veces, cuando se asume la responsabilidad por algo tan delicado como es la salud de otra persona, aparece como una sombra que te dice, si no lo haces, eres culpable, o si lo hiciste mal. Manejar la culpa es tal vez uno de esos retos de los que tenemos que reflexionar con más detenimiento. Quiero preguntarte, Diana, ¿en algún momento de tu experiencia has experimentado esto de sentir culpa o de sentirte demasiado responsable y cargada de esa responsabilidad hasta el punto de sentir que hay un juicio sobre ti?
Claro, Germán, muchas veces, pues hay como algunas situaciones muy particulares y es cuando de pronto mi mamita se enferma duro, le da alguna de sus crisis o cuando pues tenemos que llevarla como de urgencias al hospital. Esos momentos son muy fuertes porque sí hay una culpa muy dura de no hice lo suficiente, qué me faltó, la frustración también aparece allí, pero sobre todo esto de que no hice, que no fue suficiente. Y cuando esto pasa también como que hay una emoción muy fuerte que es la tristeza porque todo esto, la culpa desencadena pensamientos de, bueno, y si pues cuando falte ella o ya sea un momento de urgencia o de gravedad en donde pues ya ella no resista, pues hay como una cosa muy fuerte de la tristeza y de pensar que ya no va a estar más, pues creo que es tal vez como los momentos más duros. Tristeza, culpa, emociones fuertes que están en torno además de un vínculo que se establece con quien se cuida. ¿Cómo manejar esas emociones? De acuerdo, todo lo que tú sientes es natural, digamos, a la situación que estamos viviendo. Se siente culpa, pero pensemos de dónde viene la culpa, qué es la culpa, ¿no? Y es este sentimiento o esta disociación entre lo que uno debería hacer y lo que realmente hizo, y se siente como vergüenza de no haber hecho lo que se debería haber hecho. Y a la par sientes un miedo de asumir las consecuencias de esas decisiones que tuviste que tomar. Entonces es evidente que cuando asumimos este rol de cuidador, asumimos la responsabilidad absoluta de lo que pase con la persona que cuidamos. Entonces es como un acto injusto, una injusticia, pero esta injusticia viene primero de nosotros mismos, ¿no? Entonces estamos siendo demasiado injustos con nosotros mismos. En este caso tú, en el caso de quienes están cuidando de sus seres queridos, están siendo muy injustos porque no pueden sobreponer lo que se hace bien por primero de lo que no se hace bien. O de hecho, no podemos tener esa claridad de descartar que sí está bajo mi control y que no está bajo mi control. Entonces esas expectativas que quizás nos autoimponemos nos están autodestruyendo y a la par pues estamos también despersonalizando a la persona que estamos cuidando porque en últimas ellos también deben estar sintiendo algo, miedo, susto o quizás les estamos poniendo sentimientos que no tienen. De pronto ellos no nos están responsabilizando a nosotros de todo, pero nosotros mismos sí. Me parece muy llamativo porque es una cosa que, si te entiendo bien, comienza en uno mismo, ¿no? Es como que uno es el que se monta la película de que esto no debió salir mal por mi culpa, pero no es tan fácil no montarse esa película, Diana. Sí, cuando ocurren estos momentos como de urgencia, pues uno no tiene el tiempo de decir no fue mi responsabilidad. Sí, es muy difícil en esta situación de urgencia pensar en uno, ¿no? Como uno está enfocado en lo que está pasando y en lo que está viendo y en tal vez sí en estos pensamientos negativos de no hice suficiente, qué me faltó y bueno, pasa eso. Exacto, yo creo que aquí la palabra clave es compasión. O sea, como les decía antes, el cuidador tiene un alma de poner por encima de sí mismo todo lo demás. Si le pusieras esa compasión, ese amor que le pones a quien cuidas, a ti mismo, tendríamos un lindo diálogo, ¿no? Y tú dices, no hay tiempo de pensar, ¿no? Pero quizás sí. Imagínate si llegara tu hijo, llegara alguien descompuesto, lo primero que quieres hacer es reponerlo, ¿sí? No le vas a decir, no hay tiempo, no llores. Entonces, si nos lo decimos a nosotros mismos, siempre va a haber tiempo y quizás la compasión sea la entrada para empezar a tener esa conciencia de las emociones. Qué importante ha sido esto, ¿sí? Pensar que el primer receptor de toda nuestra capacidad de cuidar y amar a otro, pues tenemos que ser nosotros mismos. Y particularmente cuando las circunstancias se pueden volver más exigentes por el miedo a la pérdida, por el riesgo o por la agudeza de la enfermedad. Claro, esto es mucho más esforzante cuando nos enfrentamos a las situaciones más límites. Por eso vamos a dedicarle el último segmento de este capítulo a hablar de ese momento, del momento límite.
Una de las situaciones que puede ser más demandante a nivel emocional para cualquier persona, en especial para un cuidador, es enfrentarse a la pérdida de la persona que se cuidaba. Es una situación que puede traer muchas emociones asociadas a la labor que se ha venido desarrollando. Por lo tanto, tal vez sea una de esas circunstancias frente a las que más necesitamos prepararnos. Diana, tú tienes a tu mami ahorita, pero desde tu perspectiva como cuidadora, ¿cómo ves este tema del duelo, de perder a alguien a quien se ha cuidado? Sí, Germán, pues, yo afortunadamente pues tengo la fortuna de acompañar a mi mamá aún, pero pues particularmente pues pasa algo, y es que uno en esta labor de cuidado, entre tanto hospital y bueno, tantos momentos, uno termina conociendo muchas veces familiares y pacientes que uno ve una y otra vez, y particularmente hace un par de semanas pues estaba con mi mamita en el hospital y estaba Mario con su papá, que también tenía diabetes. Estaban haciéndole una diálisis ese fin de semana y pues lamentablemente en el momento él no la resistió y falleció, y fue un momento muy duro. Pues también como lo conocía un poco, y ahí fue un poco enfrentarme a eso. Yo creo que no le deseo eso a nadie, pero ese momento me hizo como tomar un poco de conciencia, como de pensar cómo reaccionaría y qué pasaría, y yo qué haría un poco cuando mi mamá no esté, ¿no? Creo que es uno de los momentos más difíciles, y solo pensarlo pues es una carga emocional, como tú dices, muy fuerte, pero creo que ahí como que estar un poco preparados para afrontarlo, aunque yo creo que prepararse para ese momento no es fácil, y uno nunca va a terminar de estar preparado. Sí, muy de acuerdo contigo. ¿Cómo enfrentar ese momento definitivo? ¿Cómo asumir una realidad que ya es totalmente definitiva para una persona? Bueno, yo siento que lo que tú dices es muy real. También estoy de acuerdo en que uno nunca está preparado para ese momento. Y a la pregunta, ¿cómo se supera un duelo? Yo siento que superarlo significaría negarlo. O sea, un duelo no se supera, un duelo se asume, y un duelo se transita, y un duelo se apropia a la vida. Entonces, no es que de aquí a mañana tú tengas que seguir una serie de pasos para asumir que la persona ya no está contigo, sino que es un proceso, y es un proceso muy circunstancial. Depende de la relación que hayamos tenido, la cercanía, quién era, la forma en la que la persona falleció, en fin. Y el tema es que uno se va adaptando a esa nueva vida, pero de a poco. Entonces, no podemos enfrascarnos en que hay un tiempo para superarlo, o simplemente querer decir, ya no quiero sentir esto, ya cómo me lo arranco, cómo me lo quito, porque pues hay muchas formas de afrontar el duelo, también es cultural. La relación con la muerte también es muy cultural. Entonces, hay personas que al otro día pueden estar muy sonrientes, muy tranquilos, felices y en paz, y los demás diciendo ¿cómo así? ¿Qué pasó? Debería estar llorando. Mientras que si hay una persona que lleva 6 meses llorando, entonces igual, ¿cómo así? ¿No lo ha superado? ¿Qué ha pasado? ¿Está mal? Etcétera. Entonces, es una vivencia muy personal, pero lo que sí es cierto es que cuando uno está seguro de que su vida no ha estado fluyendo igual desde la pérdida, que no puede recordar los momentos felices y no solamente recuerda situaciones que te hacen llorar, que te hunden, que no puedes comer, es decir, se pierde como toda la funcionalidad de tu vida, pues sí es muy importante de pronto buscar una ayuda profesional, decir, necesito salir de aquí porque no puedo sola o solo. Entonces allí sí es importante como empezar a buscarlo, pero desde un principio afrontarlo como vamos a quedarnos con lo bonito, con el recuerdo, porque la relación no se va con la muerte, ¿no? La muerte se lleva lo físico, pero no se va el amor, no se va la relación. Entonces, ir asumiendo poco a poco, encontrando tus propias medidas o formas de desahogar la tristeza, que es completamente normal y no va a desaparecer, se convertirá en nostalgia, se convertirá en otras cosas posteriores, pero eso va con el tiempo. Claro, me hace pensar que puede ser un momento muy definitivo para darse cuenta que uno está más solo, ¿no?
Hemos visto en otros momentos de este capítulo lo importante que pueden ser las personas y las relaciones del cuidador, y claro, en un momento como este es donde más va a necesitar su red de apoyo y los vínculos que tiene, e incluso darse cuenta cuando necesita que un profesional le acompañe. Diana, ¿cómo lo ves tú? ¿Para un cuidador es más fácil quedarse solo, mejor más que cuidarse, no, sino quedarse solo? Claro, yo creo que sí, eso sucede y digamos, pues en mi experiencia ya tantos años también cuidando a mi mamá, pues yo sí creo como que uno se va dando cuenta de que su entorno va reduciéndose, pero yo siento que pues ahí la familia es algo muy importante. Yo mencionaba pues en el otro capítulo que mis hermanos no todos viven en el país, pero yo siento que en el momento en el que yo los necesite ellos están, y digamos que a pesar de que mi hermana que sí está aquí de pronto tenemos dificultades, pues yo sé que en algún momento de apoyo emocional ella va a estar, pues finalmente también somos muy cercanas. Y sin dudarlo, pues mi hijo también creo que hace parte de mi red, pero pensándolo sí, creo como que es importante un poco como desde esto que tú dices de afrontar este momento, creo que sí es importante como empezar a darse cuenta de, bueno, que relaciones he descuidado y empezar a cuidarlas como desde ya, ¿no? Desde este mismo momento. Sí, sí, creo que tienes mucha razón. Tal vez esta sea la intención profunda de un programa como Apoyar es Cuidar. Poder hacer visible que el cuidador no está solo, que no solamente necesita, sino que puede acceder a una red de apoyo, una red de cuidado, a través de la cual pueda fortalecer sus propias emociones, pueda fortalecer sus propias capacidades. Es también por eso que existe este espacio de Cuidando con el Alma, en el cual esperamos poder dar elementos como los de hoy, que nos enfrentan a nuestra propia situación emocional y que nos permiten seguir fortaleciéndonos internamente. Hemos llegado al cierre de este segundo capítulo de Cuidando con el Alma. Es un momento especial para pensar en muchas emociones que atraviesan esta labor hermosa del cuidado. Diana, ¿qué te llevas de este segundo capítulo? Bueno, pues nuevamente quiero agradecerles porque me llevo un montón de cosas y herramientas más, y pues como de lo que más rescato es de esta conciencia emocional, saber, digamos, diferenciar esto de la culpa o transformarla como por una compasión conmigo. Eso es muy valioso para mí, te lo agradezco, Silvia, pero también creo que esto de fortalecer la red de apoyo ha sido también vital, y también un poco como reconocer cuáles son mis emociones, y cuáles son las emociones que tengo a cargo, y diferenciarlas de las emociones de tanto las personas que me rodean como de mi mamá, que es la persona que yo cuido. Creo que ese reconocimiento es fundamental y eso es lo que me llevo. Muchas gracias. A ti, Silvia. Un último mensaje para poder guardar en nuestra memoria como unos tips que nos digan cómo asumir esto de nuestra propia vida emocional, de nuestra propia formación emocional. Bueno, tengo muchos. Bueno, voy a empezar sí con esta conciencia emocional. Es un término muy bonito. Yo creo que para que podamos tener conciencia emocional, tratemos de llevar un diario de lo que sentimos o por qué sentimos esto. Escribir nuestras emociones nos ayuda a sacarlas de la cabeza y darles un poquito más de orden. Entonces creo que eso es muy importante. También hablamos mucho de la ansiedad, de las múltiples emociones que podemos llegar a sentir. Para ese tipo de situaciones también aterrizar, sacar de nuestra cabeza al plano físico nos ayuda a liberarnos. Entonces, lista de tareas y prioridades. Entonces, esto me corresponde, esto no me corresponde, esto se puede hacer hoy, esto se puede hacer mañana, qué se puede hacer y aplazar. Como en el trabajo, gestión de bandeja de entrada, así lo podemos manejar también en nuestra vida diaria. Las relaciones emocionales, las relaciones son una fortaleza emocional. Entonces, así como tenemos una relación con cualquier persona, con nuestra persona a cargo,
también hay que fortalecerla para que sea muy fácil y llevadera. Entonces, comunicación, expresión emocional, preguntarle cómo se siente, también contarle cómo se siente, establecer límites claros, que es como también una base de lo que es una relación sana. Creo que eso nos puede ir ayudando también a construir estos recursos internos para cuando esté la pérdida, cuando algo nos falte, haber hecho lo máximo posible para tener una construcción bonita, una construcción sana, y cuando ya no esté no sintamos tanta culpa de lo que debimos haber hecho y no hicimos. Eso creo que es algo que podemos ir construyendo en el día a día. Qué poderosos esos aprendizajes, esas estrategias. Estoy seguro que si pudiéramos implementarlas en nuestra propia vida, fortaleceríamos de muchas maneras nuestra capacidad de usar nuestras emociones a favor de la labor que hacemos, que es cuidar a otros. En este sentido, quiero invitarles para que no se pierdan del tercer capítulo de nuestra serie y que en la medida en que profundicemos en este diálogo y ganemos más herramientas, sigamos fortaleciendo nuestra capacidad y nuestro compromiso para seguir cuidando con el alma.